estimado público. Era previsible que después de la entrega del premio tuviéramos este parón dentro del programa del acto del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. De nuevo reiterar la felicitación y la enhorabuena a todas las personas distinguidas y premiadas. Y seguimos, como digo, con el programa de este acto institucional del 8 de marzo y es para mí un enorme placer poder presentar a la profesora Maite Méndez Baiges, que nos va a hablar sobre los colores del 8 de marzo. Maite Méndez Baiges es catedrática de Arte Contemporáneo de la Universidad de Málaga. Sus campos de estudio son la historia, teoría y estética del arte y la arquitectura, tanto modernas como contemporáneas. La nómina de instituciones y universidades internacionales y nacionales donde ha realizado estancias de investigación y ha dictado ponencias es sumamente extensa y me permitirán que la salte. Ha sido investigadora principal de 4 proyectos de investigación, 3 de ellos I+D. Los últimos están dedicados al estudio de género bajo las premisas lectura de la historia del arte contemporáneo desde la perspectiva de género y el último proyecto en vigor, prácticas de la subjetividad en las artes contemporáneas desde la perspectiva de género. Cuenta con innumerables publicaciones científicas, de entre ellas quiero destacar la autoría y edición del libro titulado Arte escrita, texto, imagen y género en el arte contemporáneo, editado por Comar en el año 2017, y su reciente libro, publicado y presentado la semana pasada, editado por la Universidad de Granada, titulado La señorita de Aviñón y el discurso crítico de la modernidad, donde Maite nos presenta un análisis multidisciplinar del cuadro, del famosísimo cuadro pintado por Picasso en 1907, recogiendo interpretaciones que esta pintura ha tenido a lo largo de la historia y sobre todo también los discursos culturales, feministas y postcoloniales. Ha sido directora de la revista de la Universidad de Málaga, Boletín de Arte, y quiero destacar que la revista entró durante su mandato en la base de datos Scopus, posicionándola en los más altos estándares de calidad y difusión científica. En la actualidad compatibiliza su actividad docente e investigadora con el cargo de directora electa del Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad emergente de la Universidad de Málaga. Querida Maite, tuyo es el turno, tuyo la palabra. Muchísimas gracias, Milagros. Buenos días. Isabel, vicerrectora adjunta, Milagros, gracias, defensor. Buenos días a todas, colegas, amigas. Yo voy a hablar de los colores del 8 de marzo, en realidad voy a hablar de los colores del feminismo. Decía hace nada Isabel que el feminismo es un movimiento social, es incluso una revolución. El historiador Hobsbawm decía que es la revolución, que fue la revolución más importante del siglo XX en su estudio sobre el siglo XX y lo sigue siendo. De joven aprendí algo muy importante que siempre he tenido en cuenta. Aprendí que las revoluciones no se ganan con las armas, se logran con las ideas. Y las ideas tienen como aliados inseparables a los símbolos. Y para símbolos, los colores. Por eso quiero hablar de ellos. Toda lucha política tiene lugar en distintas arenas, en arenas políticas, en el terreno de batalla, pero también en la arena simbólica. Y los símbolos y los colores, al contrario de lo que puede parecer a primera vista, no son nada frívolos, ni son secundarios. Pensad que los símbolos sirven para unir y para separar, para fortalecer o para debilitar. Hay quien muere por un símbolo y hay quien mata por un símbolo. Dentro del universo de los símbolos visuales, el color ocupa un lugar verdaderamente protagonista. Perdonad que es que no quiero pasarme mucho de tiempo y miraba la hora. El color es uno de los elementos formales del lenguaje visual más escurridizo.
Es además un significante en estado puro, en tanto en cuanto no significa más que convencionalmente, no significa más que culturalmente. A menudo pensamos que los colores llevan asociados unos significados, pero realmente no los llevan, o quiero decir, los llevan de distinta forma o distintos significados en distintas latitudes, en distintas épocas de la historia, en distintas culturas. No hay más que pensar en uno de los asuntos que más tiene que ver con el género, si hablamos de colores, que es este archisabido rosa y azul. Yo he oído a gente decir que sus niñas, cuando tienen hijas, es que tienden al rosa y que tienden al rosa de un modo innato y de un modo natural. A los historiadores del arte eso nos suena verdaderamente absurdo, ¿no? Porque no puede ser innato el color rosa, entre otras razones, porque es que está ocurriendo lo que vemos en esta imagen, ¿no? A las niñas se les hacen los colores rosas que ya las condicionan, pero sobre todo no es innato porque históricamente, o sea, la asociación del rosa con las mujeres o con las niñas y el azul con los hombres es del siglo XX, en términos históricos es de ayer. Tradicionalmente, durante siglos y siglos, el color femenino fue el azul. Y el color femenino era el azul porque era el color del manto de la Virgen. Y porque el azul, pensadlo bien, es un color que normalmente asociamos a la pureza, a la delicadeza, a lo virginal, precisamente porque era el manto de la Virgen. Sin embargo, el rosa es el rojo. El rosa es el mismo color que el rojo, pero rebajado con blanco. Y el rojo normalmente lo asociamos con valentía, con vigor, con energía, es decir, con todos los tópicos que asociamos también desde hace siglos con lo masculino. Como digo, es muy reciente, es tan reciente como del siglo XX el hecho de que se haya invertido esa asociación de los colores. Ese azul del manto de la Virgen, el manto de la Virgen era azul porque el azul era un color increíblemente valioso y preciado durante siglos. Y lo era porque costaba mucho, sobre todo el azul que provenía del lapislázuli. En siglos atrás no se tenía la idea de los colores que tenemos ahora y además no había colores fabricados químicamente. Los colores tenían mucho valor. El valor que tenían dependía en gran medida del valor económico que tenían, de lo costosos que fueran, o sea, que fueran. Un azul era como una joya, era como el oro, porque costaba mucho hacerlo. Eso es lo que pasaba exactamente también con el color del feminismo por excelencia. El violeta, morado, lila, no sé, tenemos muchas formas de llamarlo porque en realidad abarca muchos tonos, pero históricamente era o puede que estuviera asociado al púrpura. Es que en realidad el hecho de que el violeta o el púrpura o el morado o el lila, como queráis llamarlo, tenga que ver con el feminismo se remonta a los tiempos del sufragismo, a la lucha sufragista que en realidad no tenía el violeta como único color simbólico, sino que tenía tres colores. Estos tres colores que formaban su bandera tricolor eran los que podéis ver aquí, junto a ese violeta o lila o morado, el blanco y también el verde. Con estos colores produjeron muchísimos objetos, tiñeron de estos colores muchos objetos, banderas, insignias, como podéis ver aquí, creando una verdadera marca sufragista en una operación de marketing sin precedentes, según escribe Belén Ruiz Garrido, que ha estudiado estos asuntos. Tiñe también con los tres colores, el morado, el verde y el blanco, llegaban a hacer broches u objetos como estos que eran una forma de invertir el sentido de los barrotes de la cárcel donde iban a parar las sufragistas. Eran una forma de reivindicar que ser convicta por pedir nada menos que el derecho al voto femenino era un honor, claro, y no un signo de humillación.
Las sufragistas también hacían joyas como estas, que además servían para lo que sirven muchas veces los atuendos y los colores, que es para reconocerse mutuamente y también para separarse, o sea, identificarse con alguien y no identificarse con otras. De tal forma que si alguien llevaba una joya como esta, algunas, digamos, de una forma coloquial, las que estaban en el ajor, las reconocían como una verdadera hermana. ¿Por qué usaban esos colores? Emmeline Pettit-Lawrence decía: ¿qué simbolizaban? El morado, decía, es el color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas de cada sufragista, simboliza su conciencia de libertad y dignidad. El blanco simboliza la honradez en las vidas privadas y en la política, o sea, en la pública. Y el verde, la esperanza en un nuevo comienzo. Como digo, el morado o violeta, el color por excelencia del feminismo, ha sido un color con mucho prestigio desde hace milenios. Lo era sobre todo para los antiguos y lo era sobre todo para el mundo romano. En siglos atrás los colores no podían ser usados por todo el mundo. Había unas categorías, unas jerarquías sociales, económicas y políticas de poder que asignaban atuendos y colores a distintas clases sociales. En el mundo romano el púrpura estaba reservado para las altas jerarquías. El púrpura en realidad no es el violeta, o sí. No tenemos muy claro qué es el púrpura de los antiguos, si tiraba más al rojo, si tiraba más al azul. Lo que sí sabemos es que salía de una concha que se llama Murex brandaris, que digo yo que es una cañailla cuando la veo ahí, como la que está en la fachada, por cierto, que si os habéis fijado tiene ese color púrpura, ¿no? Y la cuestión es que para conseguir, como vemos aquí que están fabricando el tinte, para conseguir 1 gramo de púrpura hacían falta, se dice, a lo mejor 10.000 cañaillas de esas, por lo tanto era un color muy costoso y se llamaba el púrpura de Tiro porque lo hacían y lo comercializaban los fenicios. Como digo, si buscamos en el Pantón con lavanda, púrpura, violeta, pues nos salen diferentes tonalidades que son además las que veo hoy por aquí, ¿no? Que tienen matices diferentes. El violeta tiene mucho que ver con la celebración, es el color del 8M por excelencia, tiene que ver mucho con lo que celebramos hoy y tiene mucho que ver con la tragedia que es esta celebración al mismo tiempo que una fiesta, ¿no? Porque tiene que ver con uno de los hitos históricos de la reivindicación de los derechos laborales de las trabajadoras textiles en concreto, y con un suceso que tuvo lugar el 25 de marzo de 1911 en una fábrica de camisas en Nueva York, la Triangle Shirt Waist, donde que sufrió este incendio, estaba en las plantas más altas de ese edificio, sufrió este incendio donde murieron alrededor de 140 trabajadores, 123 de los cuales eran mujeres, porque era un trabajo textil y el proletariado o las obreras mujeres trabajaban sobre todo en la industria textil. Fue un verdadero hito, un punto de inflexión en esa lucha de la clase trabajadora femenina, porque sirvió para reivindicar las penosas, insalubres e inhumanas condiciones de trabajo de estas mujeres. Y dice la leyenda urbana, que seguro que es una leyenda, pero como todas las leyendas tan importantes como los símbolos, dice la leyenda urbana que el humo que expulsaba el incendio, que no se sabe muy bien cómo se produjo, era de color violeta debido al tinte o a los tintes, los pigmentos que usaban para teñir esas camisas, y que esa es la razón de que hoy haya tanto violeta en esta sala o que haya tanto violeta en el mundo. El morado, el violeta se ha convertido en el símbolo por excelencia y además lo usamos también en el lenguaje de la lucha feminista para expresiones como la de capitalismo morado, cuando hablamos de estas empresas de lujo que realizan camisetas con eslóganes feministas que quizás son producidas en eso que llamamos el sur global y por lo tanto en condiciones de trabajo textil quizá
inhumanas o de trabajo no decente, o hablamos también de purple washing, ¿no? Cuando se están usando argumentos feministas en contra de sus propios valores. Yo para eso se puede usar un refrán español que es: cuando te acuerdas de Santa Bárbara, cuando truena o algo así, ¿no? Ese sería un poco el purple washing. El purple washing que aparece asociado también a la historia reciente de Estados Unidos y que me lleva en realidad al blanco, el segundo de los colores que he dicho. El blanco es el color tradicional con el que vestían las sufragistas, que llevaban estos trajes blancos y de hecho dieron lugar a las primeras mareas feministas que no eran moradas o violetas, sino que eran blancas con sus vestidos largos, como podemos ver aquí. El blanco es también el color que vistió una afroamericana que fue la primera que entró a formar parte de la Cámara de Representantes o en el Capitolio de Estados Unidos, que era ella, Chisholm. El blanco es también, perdonad, la fecha es 84, en 82, como iba vestida Geraldine Ferraro, primera candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, en una candidatura que perdió frente a Reagan. Qué pena. O el blanco es el color que usan actualmente las congresistas demócratas, y aquí las tenemos en el debate del Estado de la Unión que pronunció en 2020 Trump, ese día en el que también Nancy Pelosi, su líder, iba vestida de blanco, y como podemos ver en la fotografía, ese día que Trump, ese caballero, le negó el saludo, no le dio la mano, todavía no había pandemia, y ella, en venganza, hizo lo que vemos ahí, vestida de blanco, rompió, como debía, el discurso del Estado de la Unión de Trump. Blanco es también el color del feminismo en Argentina, porque es el color de las madres y las abuelas de Mayo, que utilizaban estos pañuelos nacidos de los piquitos de los pañales que se hacían antes de que hubiera pañales de usar y tirar, nacidos de esa idea y personalizados con los nombres de sus hijos y sus nietos. O sea, ese blanco Argentina es un blanco verdaderamente de la valentía y el coraje de las madres y de las abuelas. Y ese triángulo, ese pañuelo que sirvió a las abuelas de Mayo, seguramente por eso, porque era el símbolo de las madres y las abuelas de Mayo, se ha convertido en verde recientemente, se ha convertido en la marea verde que ha luchado por el derecho al aborto en Argentina. El pañuelo que heredan estas feministas de esas madres y abuelas de Mayo se ha dicho de él que es una microprenda recargada. Es una prenda muy interesante porque el pañuelo va asociado a la fragilidad femenina. El pañuelo va asociado en parte a las lágrimas. El pañuelo en el entorno romántico va asociado a esas mujeres enfermizas y débiles, y en cambio ellas le han dado la vuelta y lo han convertido en un símbolo de lucha y de poder. Y lo han hecho de color verde, verde esperanza. Y dice Tununa Mercado algo que me ha parecido muy interesante. Dice, es un pañuelo verde hasta que madure. No es un verde de campaña ambiental. No se descarta que sea el verde de la esperanza, palabra a la que hay que recuperar de la gazmoñería, para que pueda significar que otra historia es posible. Su verde no es naturalista, sino desnaturalizador. Nada que haya sido impuesto sobre nuestras vidas tendrá sentido. Diferencias de manual de biología, clasificaciones binarias, mandatos sexuales, estereotipos. El amarillo es otro de los colores del feminismo. Lo es hoy en Italia y creo, tengo entendido, aunque eso no lo sé con seguridad, que también en otros países. Yo diría que el amarillo es el símbolo, el color más coqueto y galante del feminismo, porque es ese amarillo de las mimosas que florece por esta época, que se regala a las mujeres en Italia,
Y la explicación que se da acerca de sus significados, su simbología, es que las mimosas crecen incluso en condiciones muy difíciles y por lo tanto se quiere hacer un paralelismo entre esa resistencia, lo que hoy se llama resiliencia de la planta, y la de la propia lucha femenina. Y también... Perdonad que he perdido un poquito el hilo. Sí. Y también porque la mimosa florece por esta época y es una planta muy accesible, ¿no? Las italianas implantaron la mimosa amarilla a partir de 1946 y decían que en Italia la confrontaban a los símbolos o a las flores francesas, como un lirio que es de color violeta, pero que son flores más sofisticadas y menos asequibles, ¿no? Y que por lo tanto era también una forma, digamos, democrática. Y el último de los colores del que quería hablar es muy reciente, aunque es el rosa asociado al género femenino desde el siglo XX, como digo, pero es el rosa del Pussy Hat, que me parece una estrategia simbólica verdaderamente actual, llena de la ironía, la fuerza de las luchas políticas y estéticas actuales, ¿no? Porque Pussy Hat, no sé si sabéis lo que significa, viene del nombre, viene de Pussy, y Pussy Hat juega con la expresión pussycat, que es la expresión americana, bueno, inglesa para gatita, ¿no? Por lo tanto, una forma un poco, no la voy a calificar, de referirse a las mujeres, ¿no? Su nombre nace de otra expresión de ese caballero Trump que dijo que a las mujeres se les podía hacer muchas cosas, agarrarlas, por ejemplo, por el pussy. Lo voy a seguir diciendo en inglés para que no se diga que se dicen palabrotas en el rectorado, porque estaría muy feo, ¿no? Entonces, las dos jóvenes a las que se le ocurrió el proyecto, que se llaman Krista Su y Jaina Sveiman, cogieron precisamente ese término de pussy, jugaron con esa ambigüedad de pussy hat y pussycat y cogieron el color rosa para invertir completamente los términos, que es una estrategia artística muy propia del arte político feminista o el arte del colectivo LGTB, las acciones artísticas, darle la vuelta completamente a lo que se usa para ofendernos, ¿no? El colectivo LGTB sabe mucho de eso, por eso coge palabras, la propia palabra queer o la palabra marica o la palabra boyera y la usan para darle la vuelta y resemantizarla con connotaciones positivas. Eso es lo que hicieron ellas, que inventaron el Pussy Hat para la marcha en contra de Trump, de nuevo, que tuvo lugar en Washington y luego también en muchas otras ciudades, y que también en España muchas de nosotras. En mi grupo yo creo que todas tenemos Pussy Hats, sobre todo tejidos por María José Belbel, de lo que estamos muy orgullosas. Y estas dos, Krista Su y Jaina Sveiman, estas dos amigas pensaron, cuando se convocó la marcha, dijeron, ¿por qué no la teñimos de rosa y por qué no hacemos además un gorrito rosa y ponemos el patrón? Eso es lo que se llamó el Pussy Hat Project Knit Pattern, ¿no? Ponemos el patrón gratuito en la web para que las mujeres las mujeres que les gusta tejer y tejen juntas, y ahí se crean redes que son esas redes no formales que forman parte, que son una parte esencial de la lucha feminista y de la historia de las mujeres. Así que muchas mujeres empezaron a hacer estas reuniones para tejer y además, como digo, invirtieron las connotaciones del rosa, las connotaciones débiles del rosa,
todo lo que va asociado al cuidado, la compasión, el amor y convertirlas en algo positivo y en algo lleno de poder. Como era en principio un símbolo contra la política de Trump, algunos de estos gorritos llevaban escrito Nasty Woman, que es como llamó Trump a su oponente política, Hillary Clinton, y otros pues como este uterine wall, este muro uterino, hace alusión, como todos podéis ver, a la política del muro, a la política de fronteras de Trump, sobre todo al muro que quería construir y en parte construyó en Estados Unidos y México, ¿no? Bien, esos son los colores de los que quería hablar y voy terminando, pero hay más colores que tienen que ver con la historia y con la lucha feminista, ¿no? Desde luego no puedo dejar de nombrar, aunque sea brevemente, el color rojo, y hay que nombrar el color rojo porque el Día Internacional de la Mujer fue sobre todo una invención de la lucha del proletariado femenino y fue sobre todo una invención de socialistas y comunistas, y por lo tanto el rojo está en la esencia y en la aurora del movimiento feminista y de su lucha. Y no puedo dejar de mencionar también el negro, porque claro, esta es una lucha muchas veces luctuosa, así que es necesario que aparezca el negro con el sentido que tiene en una parte de la civilización del planeta, que es un color de luto o un color de tristeza. El negro es, por ejemplo, el color de las Women in Black, un movimiento que nació en Israel en 1988 contra la ocupación y contra la violación de derechos humanos de los palestinos y las palestinas, un movimiento israelí de mujeres israelí. En 1993 nace la Red Española y el negro es sobre todo el color protagonista de esta acción que tuvo lugar en 2013 y que es verdaderamente sobrecogedora. Os invito a que veáis el vídeo en la web, porque fue este día en el que un grupo de mujeres sevillanas se reunieron delante de la estatua de Queipo de Llano, de un monumento a Queipo de Llano, y querían hacerlo sobre su losa, pero no se lo permitieron, así que reprodujeron la losa de Queipo de Llano en el suelo y sobre ese suelo zapatearon, bailaron y cantaron. Por lo tanto, zapateando como mujeres andaluzas sobre la figura, yo creo que uno de los grandes protagonistas de la historia de la infamia de la humanidad, protagonistas de esa historia de la infamia de la humanidad que muchas de nosotras sabemos, porque sus protagonistas, aquellas a las que amenazaba, a las que atemorizaba, han vivido con nosotras y nos lo han contado. A algunas nos lo han contado nuestras abuelas, a otras nos los han contado nuestras madres, a otras nuestras hermanas, tías, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, una parte de la historia que está muy viva en la memoria de las mujeres y de las mujeres andaluzas. En realidad, si vamos a otras latitudes, por no quedarnos siempre en Occidente, lo que vemos, y después de todos los colores de los que he hablado, vemos que la lucha feminista puede ser o es una lucha multicolor, como vemos en esta manifestación feminista en Bangladesh. De tal forma que si coloco los colores de los que he estado hablando como símbolos del feminismo en un cierto orden, y ahí están el verde, el amarillo, el rojo, el rosa, el morado, y les añado el blanco y el negro, da lugar a una bandera que yo creo que a todos nos suena. Una bandera que es también una bandera contraria a la exclusión, una bandera que es también una bandera de lucha contra el sistema patriarcal, una bandera que es también una bandera sin país, como las que forman, como aquellas que tienen los colores de los que he hablado, una bandera sin país que también es una revolución. Gracias. Gracias.
Querida Maite, muchísimas gracias. Gracias por dejarnos coloquialmente con la boca abierta, enganchada a tu discurso. Gracias por llenar de significado feminista los colores. Gracias por enseñarnos.